Una de las preguntas más comunes que nos hacen nuestros estudiantes es ¿qué debo aprender y en qué orden para convertirme en desarrollador web? Desde cero hasta conseguir mi primer trabajo. Y para contestar esa pregunta, lo primero que hay que saber es que la web está basada en tecnologías abiertas porque su creador decidió no patentar la web. Sería multimillonario al día de hoy si lo hubiera hecho, sino que decidió regalar su creación al mundo. Así que cualquier persona o empresa puede crear sus propias tecnologías web, sus propios navegadores, sus propias librerías, frameworks, recomendar nuevos cambios a la especificación, lenguajes nuevos incluso sin tener que pagarle nada a nadie ni pedir permiso. Eso está muy cool porque la web crece, pero para el que comienza en la web se encuentra con un laberinto de tecnologías que no sabe a cuál irse. Así que si no sabías cómo convertirte en un programador frontend, en este video lo vas a aprender porque en español nadie explica mejor que Edeteam. Pero antes de continuar te cuento que ya estamos en Black Friday. El descuento más grande del año volvió a Edeteam. Un año en Edeteam te cuesta menos de lo que gastas en movilidad para ir a la escuela o al trabajo. Un año de Edeteam en Black Friday te cuesta menos que un mes de universidad. Así que, ¿cuál es tu excusa? Deja de postergar tus sueños, deja de postergar tu futuro, deja de postergar esa persona en la que sueñas convertirte. Además, te cuento que hemos hecho un convenio con Turing, que es una empresa unicornio que se encarga de buscarte los proyectos que se adecúen a tu perfil profesional. ¿Sabes React? Ellos te buscan el proyecto con React. ¿Sabes Angular? Te buscan el proyecto con Angular. Tú ya no te preocupas de estar buscando proyectos. Y lo que va a hacer Edeteam es que a todos nuestros estudiantes premium les vamos a hacer mentorías en algoritmia y mentorías en inglés para que puedan pasar las pruebas de conversación. ¿Te quedan más excusas para aprovechar el Black Friday en Edeteam? Recuerda que en español nadie te explica mejor que Edeteam. Backend y frontend. Lo primero que debes saber es que el desarrollo web se divide en dos grandes áreas llamadas backend y frontend. El backend es todo lo que tú no ves, pero le da funcionamiento a la web. Todo lo que se programa en el backend está en servidores de internet donde está toda la lógica de negocio. Y luego está el frontend, que son las pantallas. Por ejemplo, cuando entras a Edeteam, en tu pantalla, ¿qué ves? Ves el logo de Edeteam por acá, ves unos botones de cursos, de sube a premium, ves un buscador, ves ahí los cursos, etc. Entonces, tú no solamente ves contenido en la página de Edeteam, sino que puedes interactuar con ese contenido. Por ejemplo, tú podrías buscar cursos con el buscador, tú puedes agregar cursos al carrito, tú puedes comentar en la comunidad, interactúas con la aplicación web. Backend y frontend se comunican por algo llamado API. Por ejemplo, si un usuario quiere comprar un curso, lo hace desde el frontend dándole clic a comprar y es la API quien se lo comunica a backend y backend le devuelve la respuesta de si se pudo comprar o no el curso. Para ponerte un ejemplo simple, piensa en un restaurante. La cocina sería el backend. Es donde se preparan los alimentos, que es la parte más importante del negocio del restaurante, pero los clientes no pueden meterse a la cocina, no pueden ver qué está pasando en la cocina, ellos solo confían. Mientras que la parte visible del restaurante, donde están las mesas, donde se sientan los clientes, hacen sus pedidos y comen, eso sería el frontend. ¿Y qué sería la API? Obvio. La API serían los meseros, porque son quienes comunican al backend con el frontend. Esta es una explicación súper resumida, pero si quieres más detalles te recomiendo este video que tiene la mejor explicación en español de qué es frontend y backend. Lenguajes web. Si estuviste atento, te diste cuenta que el frontend ocurre en los navegadores. ¿Por qué en los navegadores? Porque es allí donde entran los usuarios para consumir una página web. Navegadores hay muchos. Por ejemplo, aquí tenemos a Chrome, tenemos a Edge, a Firefox, también está Opera, Safari, etc. Hay varios, pero lo importante es que sepas que todo el mundo frontend ocurre en los navegadores. Y hay tres lenguajes que funcionan dentro de un navegador y son los siguientes: HTML, CSS y JavaScript. Vamos a verlos uno por uno. HTML significa Hypertext Markup Language, que es algo así como un lenguaje para escribir supertextos o hipertextos, como lo llamó su creador. ¿Qué cosa es un hipertexto? Es un texto capaz de conectarse con otros a través de algo llamado enlace. Entonces tú tienes un texto por acá y tienes otro texto por acá y tienes un portal mágico que los conecta y ese portal mágico se llama enlace o link. Eso es muy común al día de hoy, pero para 1989, cuando se creó la web, esto era
funciona mágico, un portal de un documento a otro y de este a otro y de este a otro y de este a otro. Entonces, si tú podías conectar todos los documentos, podías crear una red mundial. Y de ahí viene el famoso www o World Wide Web. Por otro lado, tenemos a CSS, que significa Cascade Style Sheet, que sería en español hojas de estilo en cascada. Este es un lenguaje que se encarga de hacer bonita, de hacer hermosa la web. HTML solamente crea el contenido, lo estructura. CSS le da colores, le da tamaños a las fuentes, le da forma, alinea los elementos, los posiciona, incluso agrega animaciones. Entonces, gracias a CSS, la web es hermosa. Es como el maquillaje de la web. Y luego viene JavaScript. Este ya es un lenguaje de programación. Con JavaScript tú estás programando, con CSS y HTML aún no. Entonces, este lenguaje es ineludible, es inevitable como Thanos. Si tú vas a hacer frontend, te vas a tener que ver con JavaScript. JavaScript es el único lenguaje de programación que funciona dentro de un navegador. ¿Existen otros lenguajes para hacer frontend? Por supuesto que sí, pero tienen que hacer alguna conversión para que el navegador los entienda. El único lenguaje capaz de funcionar directamente en el navegador es JavaScript. Así que tu ruta como desarrollador web empieza aquí. HTML de primeras, luego viene CSS y luego viene JavaScript. Frameworks y librerías. Ya sabes, HTML, CSS, JavaScript, pero aquí no termina tu camino como desarrollador web. Tienes que saber bastantes cosas más. En primer lugar, quiero que sepas que estos tres lenguajes son los únicos lenguajes web. ¿Existen más lenguajes? Por supuesto que sí, pero estos tres fueron creados exclusivamente para la web, exclusivamente para el navegador. Son los únicos tres lenguajes que el navegador procesa. HTML y CSS no son de programación, JavaScript sí, pero estos tres lenguajes son los del navegador. Tenlo muy presente, ¿sí? De aquí en adelante vamos a ver qué más hay. De aquí tu camino se va a empezar a ramificar bastante. Aquí como que está muy claro, pero ya para acá tenemos librerías y tenemos frameworks. Tú no puedes desarrollar aplicaciones completas con estas tecnologías. ¿Por qué? Porque te tomaría muchísimo tiempo. Es como construir un auto y ponerte a fabricar las llantas, ponerte a fabricar el motor, ¿no? No, pues compras el motor, las llantas ya hechas y vas ensamblando, ¿no? Entonces las librerías y los frameworks son así. Nos traen cosas ya hechas para que nosotros las aprovechemos y nuestro desarrollo sea más rápido. Por eso es que sí o sí tienes que aprenderlas. Si tú te vas a postular un trabajo solo con JavaScript, va a estar complicado. Quizás te den la chamba, una chamba muy básica para apoyar en cosas muy básicas, pero no vas a ir a hacer aplicaciones completas con JavaScript puro. Necesitas un framework o una librería. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre librería y framework? Es muy sencilla. Un framework se encarga de todo el proyecto. Todo el proyecto. Tiene herramientas para el proyecto completito. Mientras que una librería se encarga de una parte específica. Entonces, una librería es como un martillo, un serrucho. Un framework es como una caja de herramientas que tiene todo. Ya está, para simplificarlo. Obviamente tenemos un video con la mejor explicación en español donde te explicamos en detalle las diferencias entre librería y framework. Tú puedes ir a verlo después. ¿Listo? Entonces, ¿qué frameworks y librerías tenemos para el frontend? Tenemos en primer lugar a React, que es la más usada en el mundo actualmente. React es una librería. También tenemos a Angular, también tenemos a Vue, también tenemos a Svelte y otras más, ¿no? Menos conocidas, pero hay un montón en realidad. Al final, todas estas utilizan JavaScript y un error muy común es hacer lo siguiente: no saber bien JavaScript y pasarte de frente acá, o acá, o acá, o acá. Es un error terrible porque todas estas están basadas en JavaScript. Si tú no sabes JavaScript bien, no vas a poder dominar estas tecnologías. O cuando te salga un error, no vas a saber de dónde vino ese error. Vas a estar preguntando, me sale este error en React, pero no es de React, es de JavaScript, porque tú no lo dominaste bien. Entonces, aprende bien JavaScript, ¿sí? Tenemos el curso JavaScript desde cero, programación orientada a objetos con JavaScript, JavaScript en el navegador. Tenemos varios cursos de JavaScript para que los domines, ¿ok? Entonces, Angular, Vue y Svelte son frameworks, es decir, te dan todas las herramientas para un proyecto completito.
proyecto, mientras que React es una librería, no es un framework. Y si es una librería, se encarga de una cosa específica, ¿cierto? ¿De qué se encarga React entonces? De los componentes. ¿Y qué cosa es un componente? Un componente en el desarrollo web actual, porque Angular, Vue, Svelte y todas las tecnologías usan componentes, no es algo propio de React. Un componente es una pieza de interfaz. Piensa en la web de Edeteam. Imagina que este garabato es la web de Edeteam. Aquí está el logo de Edeteam, aquí está el menú, aquí está un buscador, por ejemplo, aquí hay un curso que tiene un botón, aquí hay otro curso que tiene otro botón, etc. Cada uno de esos, este de aquí, 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 son componentes. Cada pieza de interfaz es un componente. Pero si tú te fijas, estos dos son cursos, son lo mismo. Solamente cambia el título, cambia el póster del curso, pero en esencia son cursos los dos, ¿cierto? Entonces yo podría tener un componente de curso y ese componente de curso utilizarlo aquí 2 veces. Y si tenemos 500 cursos, utilizamos un componente de curso 500 veces. Y si toca cambiar algo en el componente de curso, por ejemplo, que haya un icono adicional o que haya un texto adicional o que se muestre la fecha, por ejemplo, cambio solamente en el componente y ese cambio se replica en los cientos de cursos que hay en la aplicación. Imagínate hacerlo de otro modo, ¿no? Tendrías que ir a cambiar uno por uno, uno por uno. Entonces, los componentes son pedazos de la interfaz que yo puedo reutilizar. Así es como se construye el frontend actual, a través de componentes. Mi recomendación, aprender React, es lo que tiene más salida laboral, es lo que tiene mucho más trabajo, sin desmerecer para nada a Angular, Vue. Svelte sí está un poquito bastante más abajo, pero curiosamente Svelte es el framework que más le gusta a los frontend porque respeta mucho la filosofía del JavaScript puro, ¿no? Mientras que React, Angular y Vue le meten sus propias cosas encima. Tenemos un video explicando qué es React, tenemos otro video explicándote qué es Vue, si quieres ir a más detalles de estas tecnologías. Entonces, ya llegaste a este punto, ya sabes JavaScript y ya sabes un framework. ¿Ya estás listo para trabajar? Aún no, te faltan algunos detalles adicionales. Otras tecnologías. Hay otras tecnologías adicionales que no te he comentado, pero es muy importante que las sepas. La primera, y es obligatoria y es transversal a todo el proyecto, no importa si haces HTML, CSS, si haces Angular, lo que sea. Esa tecnología se llama Git. ¿Qué cosa es Git? Seguramente lo has escuchado. Git es un sistema de control de versiones. ¿Qué pasa? Que tú estás escribiendo código, ¿ok? Pones, por ejemplo, tu archivo app.js, ¿listo? Cuando lo creas está vacío. El primer día escribes unas cuantas líneas. Ya está, muy bien. El segundo día tú escribes más líneas. El tercer día vas a escribir más líneas. Entonces, ¿qué pasa? Creo que es obvio. ¿Cómo le hacemos seguimiento a todos estos cambios? Y no solamente tú vas a trabajar en este proyecto, seguramente hay más programadores. Entonces, ¿cómo hacemos que no se crucen los cambios de unos con otros, ¿no? ¿Y cómo sabemos quién hizo un cambio? Todo eso se sabe con Git. Básicamente, tenemos un curso de Git en Edeteam, pero en resumen, Git se trata de que cada vez que hagas un cambio, le digas a Git, hice este cambio. ¿Cuándo se lo dices? No le vas a decir que hiciste un cambio cada línea de código o cada punto y coma que tú pongas o cada letra que tú pongas. Tú le vas a indicar los cambios cada vez que cierres algo, alguna funcionalidad, alguna corrección de algún problema, algo que tenga un significado en el proyecto, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez que tú le dices a Git que hiciste un cambio, tienes que explicarle qué cambio hiciste. Entonces le dices, es como un diario, ¿no? Querido Git, ahí te envío mi commit. El commit son los cambios, ¿no? Ahí te envío mi commit en el que he agregado la función de login, por ejemplo, ¿no? Entonces, Git registra quién envió este commit. Lo envió Pepito, entonces lo guarda como Pepito hizo esto. También guarda la fecha y también guarda automáticamente qué líneas de código y en qué archivos se han modificado. De esa manera se puede hacer el seguimiento de todo el proyecto. El proyecto puede durar años y durante
todos esos años se va guardando un historial de todo el proyecto. Por ejemplo, GitHub tiene un repositorio de Git de más de 13 gigabytes de todos los años que se ha venido trabajando en este proyecto. Entonces Git es transversal, ¿ok? Por cierto, Git no es un lenguaje de programación, es simplemente ir marcando los cambios. Es bastante sencillo, no le tengas miedo a Git, ve a ed.team para aprenderlo. Y otro lenguaje que tenemos muy importante es TypeScript. TypeScript es como un JavaScript con superpoderes. Le añade muchas más cosas a JavaScript y muchos programadores prefieren usar TypeScript a JavaScript. Pero si tú quieres usar TypeScript, que es muy recomendable, tienes que primero aprender JavaScript, porque TypeScript usa JavaScript y a partir de JavaScript le añade cosas adicionales. De hecho, tenemos un video aquí en YouTube explicando qué es Git y otro video explicando qué es TypeScript si quieres ahondar un poquito más en estos temas. También puedes estudiarlos en EdTeam con nuestro descuento de Black Friday. Entonces, ahí lo tenemos. TypeScript se metería como por acá, mira, ahí, TS de TypeScript. Por ahí se mete TypeScript. Adicionalmente, una de las partes que más les hace doler la cabeza a los programadores, tanto frontend como backend, es esta dupla de acá. Esta parejita, aunque no parezca, no te imaginas el dolor que le causa a los programadores. Porque la estructura y la maquetación, es decir, los estilos para que una página web se vea bien, no se vean las cosas torcidas o las cosas que se salen de la pantalla o las cosas encimadas una encima de otra, o que, por ejemplo, algo se oculta o algo se pone donde no debería ser, eso es bastante complejo. Dominar HTML más CSS a un nivel alto es bastante complejo. Entonces, al profesional que se encarga de HTML más CSS se le llama maquetador. Pero, antes que ustedes me digan, en mi empresa no existe el maquetador, va a depender mucho del tipo de empresa y del presupuesto que tenga esta empresa. Hay empresas que no tienen tanto presupuesto para contratar a mucha gente, entonces el frontend hace todo. Si la empresa tiene más presupuesto, puede especializar sus roles de manera muy fina, ¿no? He visto que algunos puestos de trabajo, para que suene más cool, más pro, le llaman UI Developer. Se me hace muy gracioso que le digan UI Developer porque es raro, pero suena cool. Yo lo entiendo, ¿no? Le llaman UI Developer al maquetador. Y el frontend puro sería el que hace JavaScript más todas las demás tecnologías. Podríamos decir que un frontend se puede clasificar en UI Developer o maquetador y frontend developer como tal, ¿no? O sea, un programador que hace toda la lógica. El UI developer o el maquetador no hace lógica, solamente maqueta, hace que las cosas se vean hermosas, bonitas, diseña, y el frontend developer le agrega la funcionalidad. Acá tenemos HTML más CSS y acá tenemos purito JavaScript. Repito, depende del tipo de empresa. Y aquí tenemos al mundo del desarrollo web, aquí tenemos al backend, que es para otro video, y por acá tenemos HTML, CSS, JavaScript, y de acá viene TypeScript como opcional, pero muy recomendable de aprender, y de ahí vienen pues los frameworks, ¿no? React, Angular, Vue, Svelte. Repito, el que tiene más chamba es React, y por el lado de la maquetación tenemos un framework muy chévere que se llama Tailwind. También tenemos a Bootstrap, aunque Bootstrap ya no se usa mucho, tuvo su momento en que era el amo y señor de la maquetación, pero hoy por hoy el que más se usa es Tailwind, que también lo puedes aprender en EdTeam. Y recuerda que transversal a todo esto tienes que aprender Git. Y ahí está, esta es tu ruta para ser un programador frontend. Espero que te haya quedado súper claro, y si tienes más dudas déjalas en los comentarios y seguimos conversando por ahí, y seguramente haremos un live para contestarte todas tus dudas sobre el mundo del desarrollo frontend. Además, no te olvides de aprovechar el Black Friday en EdTeam, el descuento más grande del año. Quedan poquitos días para que se acabe el Black Friday, y recuerda que si eres estudiante premium te vamos a dar las mentorías en algoritmia y en inglés para que postules a Turing, porque Turing te va a colocar en puestos de trabajo en Silicon Valley de manera completamente remota y ganando en dólares. Entonces no tienes excusas, ve a ed.team y aprovecha este Black Friday. Y si no sabías cuál es la ruta para ser un programador frontend, hoy lo aprendiste en EdTeam. Comienza a estudiar gratis en ed.team y descubre por qué en español nadie te explica mejor. Ok, voy a traer la imagen. Ahí está. Y en inglés es restaurant, ¿no? Restaurant. ¿No es restaurant? Como puta se dice en inglés. A ver, dinner.
Qué jodidamente complicado buscar un maldito restaurante con gente. ¿Y qué sería la API? Obvio. Ahora vamos a buscar meseros.